Hola amigos, bienvenidos a Startup Gym de la plataforma Súmate al Éxito. Ya saben que pueden encontrar este y más contenido en www.sumatealexito.com, en Facebook como Súmate al Éxito, también en Facebook el fanpage de Startup Gym. Mi nombre es Carlos Escalacam de EGA Consulting Group y el día de hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar de un concepto muy grande, pero que es una realidad, el tema de Smart Cities. Flavio, bienvenido. Gracias. Flavio es arquitecto Ujú. y él está metido en todo ese tema de las Smart Cities. De repente muchos conocemos el concepto de Smart Cities, pero muchos no. Entonces, este capítulo va a tratar sobre el 101 de las Smart Cities para que las personas primero sepan si forman parte de una Smart City, si viven en una Smart City, si no viven en una Smart City, qué pueden hacer para desarrollar una Smart City. Y vamos a trabajar muchos conceptos, muchas aristas el día de hoy, porque creemos también que las personas son la principal variable, ¿no?, Sí, para que una correcto. ciudad se transforme, Ujú. porque de nada sirve que haya infraestructura, que haya internet, que haya muchas cosas bonitas, si es que el ciudadano, si es que el factor humano no interviene y primero que lo desarrolla o lo maneja de manera eficiente, ¿no? Ujú. Y de hecho el factor humano es parte de la definición de lo que es una Smart City. Tal vez me gustaría, antes de definir qué es una Smart City, me gustaría comenzar como una breve reflexión. Y es que, o sea, desde el año 90 más o menos, cuando comenzó el sistema World Wide Web, que básicamente es un sistema de distribución de contenido por Internet, hemos venido como en esta telaraña de interconexiones, ¿no? Y el Internet obtuvo ojos a través de las webcams y obtuvo oídos a través de los micrófonos y ubicación territorial a través del GPS. Y ahorita es casi imposible pensar en vivir sin Google, sin Facebook, sin Amazon. De hecho, hoy día se cayó Instagram, se ha caído Facebook, se ha caído WhatsApp y la gente está volviéndose loca. Entonces, ¿por qué estas interconexiones no pueden tener como incidencia urbana o incidencia en las ciudades? Y ahí es donde viene la Smart City, que es, o sea, por ello, así fácilmente la podemos definir como un ámbito urbano donde se aplican las tecnologías de información y comunicaciones para el bienestar de las personas. Y eso es bien importante entenderlo, porque la tecnología no es el objetivo, la tecnología es el medio. O sea, queremos ser una sociedad inteligente o una sociedad electrónica, sí, pero porque queremos ser una mejor sociedad. Finalmente el objetivo es que la gente viva mejor. Y entonces el factor humano, como tú dices, es tan importante que está metido dentro de la definición en sí. Ahora, una de las bases, ¿no?, sobre la que se desarrolla el tema de Smart Cities, teniendo en cuenta de que ya vamos a hablar sobre el tema tecnológico, que es lo más importante para que sea smart, pero hay dos conceptos que están ahí rondando y que son como que la magia o el espíritu o la filosofía, ¿no?, la razón de ser del Smart City, que es la economía naranja y la economía colaborativa, Ujú. ¿no? El tema de que se busca economizar, se busca ser más eficientes, se busca ahorrar, se busca de que al hablar de economía estamos hablando de que hay interacción entre quienes conforman esta economía, esta ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, el tema colaborativo o el tema de eficiencia en los recursos es básico en el concepto de Smart Cities. Sí, de hecho, perdón, de hecho hay una frase bien chévere de Einstein que dice que la creatividad es contagiosa, así que pásala. Y el tema de economía naranja está bien basado en eso, ¿no? Está bien basado en la industria creativa y la industria cultural, que es una nueva revolución que se ha estado dando con todo esto de las startups. Entonces, de alguna manera, también parte de la industria creativa es como esta economía circular en la cual podemos reducir un poco la cadena de distribución de las cosas, ¿no? O sea, podemos empezar a producir la materia prima, a producir nuestros productos y a vender en un mismo espacio. Y de hecho hay una iniciativa muy interesante, es internacional, se llama el Fab City, que es esta idea de poder crear estas ciudades donde todo el proceso o toda la cadena de valor o distribución se haga en una ciudad. Y entonces es una ciudad muy inteligente porque es muy sostenible al mismo tiempo. Y parte de la creatividad también es la interacción o la multidisciplina, la interacción con otras profesiones. El hecho de poder tener muchísimas profesiones en un mismo espacio,
que ahora está muy de moda con los coworkings, por ejemplo. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar en coworkings productivos o en coworkings como talleres, ¿no? O sea, donde muchísimas personas que hagan cosas puedan interactuar, puedan aprender una de otra. Y eso está bastante ligado con la colaboración, con la economía naranja, con la creatividad. Finalmente, gran parte es estimular la creatividad de los ciudadanos. La economía del conocimiento. Sí, claro. Sí, la industria creativa, la propiedad intelectual, también se habla bastante de esto. Sí, bueno, los ejemplos que he mencionado son los primeros que han tenido mayor contagio, ¿no? O que han sido replicados en otras ciudades, ¿no? Porque la gente se daba cuenta de lo eficiente que era y de lo ineficiente que estaban siendo ellos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, una persona por auto, Ujú, ¿no? ujú, ya. Luego nace el car sharing o carpooling, ¿no? Airbnb, Ujú, ¿no? Tengo una casa con 3 dormitorios, puedo alquilárselo a alguien de repente que estudie en la misma universidad que yo que vivo a unas cuadras, ¿no? O que vivo cerca de mi trabajo, ¿no? Y van compartiendo, ¿no? Luego ya viene el tema de las oficinas, luego ya ahora se está expandiendo a otros ámbitos, ¿no? Hay gente que alquila herramientas, gente que alquila su bicicleta, ¿no? O sea, el tema siempre va a ser buscar la eficiencia, siempre va a ser combatir este capitalismo, consumismo en el que nos hemos metido claro. y que a la larga nos cuesta mucho dinero, nos vuelve ineficientes, somos un agente contaminante, o sea, muchas más veces de lo que deberíamos ser o lo que podríamos ser simplemente porque no utilizamos de manera eficiente Ujú, nuestros ujú. recursos y las cosas, los objetos que tenemos o adquirimos, ¿no? Y ahí solamente estamos hablando de innovación, que es como empezar a repensar una manera más eficiente de hacer las cosas. Ahora, hay un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de Smart Cities, y trata justamente lo que me acabas de decir de poder usar mejor los recursos. Y tiene que ver un poco con tecnología. Imaginemos un poste de luz. Un poste de luz todos los conocemos, ¿no? Pero imaginemos que este poste de luz no se prende durante las noches. Y no se prende porque tiene un sensor de movimiento que puede detectar personas y carros. Entonces, cuando pasa una persona o un carro, se prende. ¿Cuánto pensar en la cantidad de energía que este poste está ahorrando en vez de estar prendido de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana? Sigamos un poco más lejos. Imaginemos que casi todos o todos los postes de luz de la ciudad tienen este sensor de movimiento. Estás ahorrando una cantidad de energía enorme, es masivo. Y podríamos decir, uy, qué caro poner sensores en todos, pero eso por economía de escala se paga solito, porque con todo eso que estás ahorrando, o sea, en el largo plazo se va a pagar. Y ahí solamente estamos hablando de un subsistema urbano, que es el tema energético y los recursos naturales. Podemos, o sea, solo con el mismo ejemplo, podemos meter un tema de flujos, porque si cada uno de estos postes de luz está interconectado entre sí, que es una oportunidad que la tecnología nos da, podemos saber en qué momento de la ciudad hay más gente o menos gente, podemos saber cuándo hay más carros o menos carros. Si hay más gente, podemos empezar a diseñar anchos de veredas, podemos empezar a ver dónde podrían ser lugares potenciales para delincuencia, porque no hay ni un alma. Podríamos empezar a ver de repente dónde poner comercio, dónde deberíamos unificar la ciudad con más inteligencia. Entonces, eso nos lleva a un concepto bien interesante, que es el Internet de las cosas. Y no podemos hablar de Smart Cities si no hablamos del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es este concepto en el cual todas las cosas están interconectadas por Internet. Entonces, ¿qué es una cosa? Una cosa es todo. Tu lavadora, tu celular, la laptop, la cafetera, todito. Y se dice que para el año 2020 van a haber 50 billones de cosas. Y vamos a ser como 8 billones de personas. Eso te da como 6, 7 personas por cosa. O sea, perdón, 6, 7 cosas por persona. Y entonces con todas estas cosas que están interconectadas, la cantidad de información que generas es enorme. Es enorme. Y eso lo conocemos como Big Data. Es una cantidad de información tan enorme que no entra en una hoja de Excel. Y tenemos que empezar a generar nuevos softwares, hardware, algoritmos, nuevos aplicativos para poder procesar esta cantidad de información. Y eso es bien importante cuando hablamos de Smart Cities, esta idea de poder interconectar todos nuestros subsistemas urbanos que ahorita funcionan de manera muy sectorial para pasar a un modelo multisectorial y después a un modelo integrado. Porque al sumar distintas capas de información, podemos obtener mucha más información y real. O sea, no es una información que yo hago un reporte hoy día y a cada 5 años ya está desactualizado. Es información del día a día. Sí. Y eso lo pueden usar las empresas, lo pueden usar los gobiernos, porque también es público, ¿no? Lo pueden usar las universidades. Entonces, es una base de datos enorme. Con eso del 5G, la vez pasada leí que se estima que en 5 años pasemos entre 8 a 10 dispositivos interconectados
por persona. Y yo decía, qué loco, ¿no? 8 o 10 dispositivos, pero cuando me di cuenta, o sea, ahorita yo manejo 4, ¿no? Ujú. Smartphone, iPad, laptop y Smart TV. Ya. Tengo amigos que ya tienen smartwatch, ¿no? ¿Y qué otra cosa más se le sumará, no? De repente el auto, ¿no? O sea, de repente tengo un amigo que ya prende y apaga sus luces de su casa, Claro. la terma, Sí, yo ¿no? también. Entonces, sí, pues, o sea, ya es una realidad. Yo tengo un amigo que se ha comprado 2 Alexas de Amazon y lo ha conectado como a toda su casa y su celular controla todo. Esto es bien interesante porque ahí también hay un concepto que se llama domótica. Domótica es esta capacidad como de automatizar las cosas de tu hogar. Pero domótica no es lo mismo que Internet de las cosas. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Domótica es poder, por ejemplo, yo accionar y bajar la cortina desde mi cel, ¿no? El Internet de las cosas y la Big Data es poder, o sea, que la propia inteligencia artificial aprenda de las cosas que hacemos en el día. Entonces puedo pensar desde que abres los ojos hasta que los cierras, cuántas cosas hacemos que podrían generar información. Data. Exacto, data. Entonces, por ejemplo, no sé, calentar mi café. Entonces, si todas las cafeteras de San Isidro estuvieran interconectadas, la empresa que hace las cafeteras podría saber que a todas estas personas les gusta hacer un americano de 6 a 6 y media de la mañana en tal temperatura. Y esa data la puedo usar para hacer una mejor cafetera que se adapte a nuestras necesidades. Porque recordemos que la definición de Smart City siempre es hacer que la gente viva mejor. Por ejemplo, la vez pasada vi un documental sobre una ciudad que se estaba construyendo que era totalmente inteligente. Si no me equivoco, era de Samsung. ¿Ya? Y lo que ellos estaban buscando era mejorar la eficiencia de sus electrodomésticos a través del análisis de la conducta de las personas, por ejemplo, ¿no? Lo primero que querían hacer era reducir accidentes. Entonces, ¿cuánto tiempo era lo óptimo para sancochar un huevo? ¿Cuánto Claro. tiempo era lo óptimo para freír unas papas o hacer un sándwich? ¿Qué errores generaban los usuarios, ¿no? Para automatizar eso? Por ejemplo, ahora, ¿qué tenemos automatizado? El hervidor de agua. Pues antes tenías la tetera que sonaba y sonaba y sonaba, Claro. ¿no? Ahora el hervidor de agua tú lo pones, aprietas un botón y cuando está caliente el agua, el botón salta, porque tiene un termostato, ¿no? Igual con las termas, ¿no? Tienen un termostato. Pero ¿sabes, por ejemplo, que sería aún más automatizado que el hervidor de agua pueda o sea, tener una inteligencia artificial que sabe que todos los días tú de 6 a 6 y media calientas el agua? Entonces yo llego a las 6 y media a mi casa después de venir de misa y ya tengo el agua caliente para servir mi café. Entonces a ese punto es lo que el Internet de las cosas y la Big Data apunta, a poder un poco predecir nuestro comportamiento basándonos en data. Claro. Que suena también un poco distópico, ¿no? El problema es que o sea, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el gran enemigo de la inteligencia artificial es la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como te arma ciertos parámetros conductuales, ¿no? Nunca va a poder igualar el libre albedrío que tienen los humanos. Sí, funciona en base a patrones, totalmente. Exacto, Claro. patrones, esa era la palabra, ¿no? Patrones conductuales. Entonces, ese es el gran freno que tienen los desarrolladores de tecnología para automatizar las cosas, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Otro concepto que queríamos conversar, porque obviamente no podemos hablar de Smart Cities y el Internet de las cosas sin la mano, ¿no? O la variable o el rol que juegan las entidades públicas Sí. en esto, ¿no? Hablando de municipalidades, gobiernos regionales, gobierno central, ¿no? Ujú. Porque ellos son los que ponen las reglas de juego y son los que desarrollan la infraestructura sobre la cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos el tema de la 5G, ¿no? Que sabemos que el tema no es un tema tecnológico porque se volvió un tema gubernamental, ¿no? Porque hubo interferencia de gobiernos, ¿no? En el tema de desarrollo de la 5G. Y ni siquiera podemos hablar de 5G porque hay lugares en el Perú donde todavía ni siquiera hay internet, Sí. ¿no? Entonces, esa es una barrera para el desarrollo de smart cities en plural
y no simplemente de Lima como un Smart City o ni siquiera hablar de Lima, porque todavía tenemos distritos, ¿no? Tenemos distritos que de repente como Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, que sí están trabajando un poco más en eso, pero te vas unos kilómetros más allá y se acabó tu Smart City. Claro, ese es el tema, que es sectorial aún, ¿no? De hecho, hace poquito estaba leyendo esta noticia de Surco, que ha hecho un convenio con el Ministerio del Interior de Corea del Sur para hacer toda esta iniciativa de seguridad ciudadana smart. Y están invirtiendo en comisarías, en nuevas cámaras, juntas vecinales, pero es un subsistema, es seguridad ciudadana. Chau. Entonces, ese es el tema, que es muy sectorial y no es integrado. Claro. O sea, no es una iniciativa metropolitana, por ejemplo. Atrapas al ladrón y no tienes una computadora o un sistema o una base de datos para buscar sus antecedentes. Exacto, sí, sí. Tu Smart es muy reducido. O sea, no está mal, ¿no? Pero... No, sabemos que toda iniciativa es buena. exacto, pero podríamos hacerla mejor. Debería ser un plan integrado. Sí, o sea, por decir, ¿qué pasa si, hace un rato que pusimos el ejemplo de los postes y los flujos de la ciudad, qué pasa si esa capa de los postes la superponemos a la capa del mapa delictivo de Surco, por decir? Podríamos empezar a ver de que los lugares donde hay menos flujo es los lugares donde más asaltan gente, por decirlo. O de repente podríamos decir que como en este lugar hay pocos flujos, probablemente por los patrones ahí van a empezar a haber delincuencia. Entonces hasta podemos empezar a predecir. O señuelos. Ajá, pero lo que voy es claro, ese tema, ¿no? De que En Estados Unidos, por ejemplo, es se un tema maneja integrado. el tema de señuelos, ¿no? O sea, se crean zonas que podrían ser más atractivas para la delincuencia Ujú. y los policías atacan esa zona y obviamente van a encontrar a personas que van a delinquir, ¿no? Por ejemplo, autos estacionados o locales donde atienden hasta tarde, lugares con poca iluminación, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, sabe que hay un pasadizo por ahí o una calle con poco alumbrado y el delincuente está atento a eso y la policía ya lo está acercando, ¿no? Ujú, claro. Me hablabas del tema del público, de la incidencia, o sea, la responsabilidad que tiene la parte pública dentro de esto. No nos gustaría que nos vayáramos sin hablar un poco de los gobiernos electrónicos. Y es que, o sea, de los modelos, o sea, el modelo con el cual han funcionado los gobiernos durante todos estos años es un modelo burocrático, jerárquico, ¿no? Que nace de un sociólogo alemán que se llama Max Weber. El tema es que este modelo es muy rígido, es muy poco humano, o sea, porque no responde a nuestras necesidades. Hay tantos procesos y tanta burocracia que la necesidad del ciudadano que reconociste inicialmente se pierde en el proceso. Entonces, el tema es que tenemos muchísimos departamentos, en este caso ministerios, municipalidades o subgerencias, llamémoslos departamentos, pero no están conectados entre sí. Entonces, hay esta iniciativa, que es la iniciativa del gobierno electrónico, que es colocar como una especie de organización paraguas, como un pulpo gigante, encima de todo esto, que es una ventanilla única, que se le llama One Stop Shop en inglés. Y este es el lugar donde están centralizados como todos los servicios, ¿no? Entonces, es un lugar que me recoge las necesidades de todas las personas. Y eso de ahí va a pasar un proceso de autenticación, va a pasar a una base de datos, y de esa base de datos todos los departamentos tienen acceso para poder responder con soluciones mucho más reales a las necesidades de la gente. Entonces, estamos centralizando en uno solo, ¿no? Y eso es un poco el modelo de que se necesita. Obviamente, para poder llegar a este punto hay que hacer muchísimos cambios. Tienes que mejorar la gestión interna, tienes que hacer mucho más horizontal, tienes que mejorar la gestión externa, la relación con la ciudad, tienes que, por ejemplo, mejorar las relaciones entre los departamentos en sí o entre las municipalidades en sí, ahora estamos hablando del modelo integral, tienes que mejorar la infraestructura, necesitas toda una red metropolitana, necesitas cables ópticos, necesitas cambiar la ideología de la gente. O sea, nuevamente así cortito, si rezamos el ejemplo de los postes, ¿cómo yo le explico a alguien de que ese poste está apagado todo el tiempo? Me va a decir, uy, me van a asaltar. No, pues, pero si está apagado por el sensor de movimiento significa que no hay nadie, o sea, no hay gente, entonces no te van a asaltar. Ya, pero entonces eso es un cambio de chip. Y hay muchísima responsabilidad desde lo público, o desde el sector público, para poder lograr la iniciativa del Smart City. Siguiendo en el tema de infraestructura, las venas por donde transita toda la economía son las pistas, carreteras, redes ferroviarias, ¿no? ¿Cómo podríamos ponernos a la altura de otras ciudades
en lo que respecta a transporte. Ujú. Hay bueno, sí, sin hablar de que nos falta una reforma de transporte público urgente, ¿no? Que eso creo que todos lo sabemos. Eso es probablemente lo más urgente. Por ejemplo, hay una básica que creo que ya todas las ciudades lo tienen, y es esta idea de que los buses tengan GPS y que tú puedas en verdad ver por dónde va el bus que necesitas, por dónde va el tren que necesitas y poder controlar tus tiempos, ¿no? Recordemos que, nuevamente, si la definición es siempre poder mejorar el bienestar de las personas, un parte del bienestar es poder ahorrar tiempo. Si yo tengo, bueno, no tengo mi celular, si yo tengo en mi celular un aplicativo que me diga por dónde va el bus que necesito tomar, salgo de mi casa y lo tomo y ya está. Entonces, las conexiones son mucho más rápidas. Otro tema, por ejemplo, muy importante es la intermodalidad. Tampoco, o sea, tampoco lo considero tan smart porque es algo como que ya debería ser, ¿no? O sea, tampoco es que sea algo del otro mundo, su centro a las ciudades, o sea, poder salir de un tren o de un bus y meterte a otro con el mismo boleto, con la misma tarjeta. Se está haciendo un poquito. O sea, con este Lima Pass, que es el que te sirve para el Era metropolitano, básico, ¿no? era básico. Pero yo siempre me pongo a pensar, o sea, como arquitecto, me rompo la cabeza siempre que voy por Lima y digo, ¿cómo podríamos solucionar acá la intermodalidad? O sea, porque yo básicamente bajo de un bus, o sea, por ejemplo, me pongo a pensar en el cruce de Vía Expresa con G de Prado, ¿no? Usualmente lo que yo hago es tomo el corredor rojo, me bajo en la positiva y camino hasta la estación de Canal y Moreira para tomar el metropolitano. Y ok, ¿cómo solucionamos la intermodalidad ahí? O sea, no tengo un bus que me baje en la misma vía expresa para tomar después el metropolitano. Entonces, ahí yo me rompo la cabeza siempre. Digo, ¿cómo haríamos eso? Y es muy difícil, ¿no? Entonces, porque nuestra ciudad en sí no ha sido planificada mucho para esto. Ese es más que todo el problema, ¿no? O sea, la ciudad no ha sido diseñada y adaptarla ya de por sí nos genera Complicado. un problema, un dolor de cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú me hablas de intermodalidad, yo me pongo a pensar en las ciudades de Asia, ¿no? Ujú. Que o sea, tienen el chip, como tú mencionas, de utilizar bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, tienen muchas bicicletas públicas. Ujú. Entonces, ellos salen de su casa, usan una bicicleta hasta la estación del tren, toman un tren, que es un tren bala, que va a 300, 400 kilómetros por hora, los lleva a otra ciudad, se bajan en la estación del tren, en la estación del tren tienen otra bicicleta, con esa bicicleta se van a su centro de trabajo, dejan la bicicleta ahí, trabajan y de nuevo hacen la ruta, ¿no? Ujú. Entonces, primero, tienes espacios destinados para estacionar la bicicleta, espacios muy grandes, más grandes que los estacionamientos que tienen acá para los autos, ¿no? Ujú. Que tenemos acá para los autos, ¿no? Segundo, tienen una red ferroviaria que es la mejor del mundo. La verdad es que China tiene los mejores trenes del mundo. Y ahorita está probando sus nuevos Superloop que van a 600 kilómetros por hora, ¿no? Y nosotros acá nos estamos rompiendo la cabeza por el tren de cercanías Lima-Ica, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, es cierto. la diferencia es brutal. Eso de que nos llevan 20 años, mentira, nos llevan muchos más, Sí, ¿no? eso es cierto. Ahora, hay un tema también cuando a veces comparamos con ciudades europeas o asiáticas, y es que ellos no han tenido el desborde popular que hemos tenido nosotros, en sentido de la migración rural, urbana, que ha producido todas estas ciudades espontáneas en la periferia. Y hay una realidad bien distinta, ¿no? Que tenemos que saber cómo abordarla, porque siento que todavía no estamos planificando nuestras ciudades, entendiendo que hay otras dinámicas, además de la ciudad como planificada tipo San Isidro o Miraflores. O sea, en la periferia tenemos otras dinámicas mucho más diferentes. Pero me gustaría, por ejemplo, trazar un ejemplo latinoamericano, que vive una realidad bastante parecida con nuestra, que es Medellín. Mi primera experiencia con la intermodalidad fue en Medellín. Y yo no estaba acostumbrado a eso, no estaba acostumbrado a cómo funcionaba poder pasar una tarjeta de acá para acá con una sola tarjeta, ¿no? Y yo me quedé alucinado que tienes como el tren y tienes el metrocable y después creo que tenías bus y tranvía, pero la cosa es que ibas de aquí para acá con una sola tarjeta. Y era la primera vez que yo recibí en mi vida y dije, "Oh, esto no puede ser". Y ahí es donde quiero ver o sea, un poco como el parecido con Lima, porque ellos tienen estas ciudades espontáneas que se armaron en ladera, y nosotros también las tenemos. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Tal vez, o sea, ahorita, por ejemplo, decir, sí, mira, Moscú tiene no sé cuántos trenes y bla, bla, bla. Es como, sí, brazo, es verdad, pues, pero Moscú no tuvo como esta dinámica que tenemos nosotros, que es como este desborde popular que se vino así, uf, y hizo que Lima aumente muchísimo.
Sí, o sea, hay dos puntos acá, ¿no? Uno es que sí, o sea, la verdad es que la realidad de Europa y Asia es totalmente lejana a nosotros. Dos es que sí, hay ejemplos de ciudades latinoamericanas, por ejemplo, hablabas del alumbrado LED. Buenos Aires es la primera ciudad del mundo que es totalmente alumbrada por LED. Ah, no sé eso, sí. Brutal, Qué chévere. ¿no? Vi unas fotos que habían tomado donde todo el alumbrado es amarillo y Buenos Aires es blanco. 50% de ahorro en energía, ¿no? Entonces, sí, son ejemplos más cercanos. Pero si bien Asia no ha tenido migración, sí ha tenido evolución de la clase Sí. rural, ¿no? Y lo que nosotros tenemos, que al contrario, deberíamos utilizarlo como algo a nuestro favor, ¿no? Una ventaja, es que al ser centralizados nosotros, todavía tenemos la oportunidad de desarrollar estas nuevas ciudades bajo los parámetros Ujú, de una Smart City, ¿no? ujú. Por ejemplo, justo estaba la vez pasada en una exposición con la persona a cargo del desarrollo de la nueva marina que va a haber, el nuevo Yacht Club que va a haber entre Miraflores y San Isidro, y hablaba de esto, ¿no? Y lo que yo quería decirle es, ya, pero ¿cómo vas a aplicar los conceptos de Smart Cities a eso, ¿no? El utilizar cómo vas a manejar el agua que genera, ¿no? El desagüe, ¿no? La iluminación, áreas verdes, ¿no? Techos verdes, una serie de conceptos, ¿no? El puerto de Chancay. El puerto de Chancay va a desarrollar la ciudad de Chancay. Ya, ¿cómo se va a desarrollar la ciudad de Chancay? ¿No? Pistas, veredas, no sé, alumbrado, ¿no? Tema de seguridad, ¿no? Tema de distribución, parámetros arquitectónicos para la construcción, ¿no? El tema del límite de la altura de los edificios, ¿no? El retiro que tengan, las áreas verdes que tengan, los Sí. estacionamientos que tengan. Primero los estacionamientos para las casas y el segundo los estacionamientos para las visitas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que sabemos que en Lima no se manejan y Ujú. sabemos también que en provincias no se manejan, porque la verdad es que eh, las construcciones que se hacen en Lima y en provincia, o sea, la verdad es que el Perú es tierra de nadie, porque no ha habido un correcto manejo, ¿no? La Ujú, gente ujú. construye edificios de 25 pisos donde el límite es 10, ¿no? La gente construye, o sea, Cusco, ¿no? Una cadena hotelera Eso que pasó, sí, fatal. movió un muro incaico, o sea, le puso números y lo desarmó y dijo, no, después lo armo. O sea, ese tipo de cosas que para ciertas personas es fuera de lo común, o sea, se ve Ujú. en el día a día, ¿no? La gente que construye hasta la vereda, la gente que construye encima de la vereda, que pone una escalera o cierra una calle, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar el tema del control para el desarrollo de las ciudades pensando como Smart Cities? Sí, hay algo ahí que mencionas que para mí es súper importante y de hecho siempre lo he tenido como atrás de mi cabeza. Bueno, primero mencionar de que existimos de manera sectorial, ¿no? Entonces, y un poco ahí vamos otra vez al modelo de gobierno electrónico. Cuando existimos de manera sectorial, pensamos en seguridad ciudadana como una cosa, ordenamiento del territorio como una cosa, medio ambiente como otra cosa. Pero creo que nos equivocamos al no darnos cuenta que todas estas cosas suceden dentro de un territorio. Entonces, todas las dinámicas que tengamos, y probablemente podríamos resumir todos los sectores, hablo de ministerios, que tenemos, suceden en un entorno físico que podemos ver. O sea, si te enamoras en un lugar, y probablemente te enamoras en un lugar que tiene la iluminación bonita, y después le pido la mano a mi esposa en un lugar que tiene la vista chévere, en el parque. Y a lo que voy es que como seres humanos, el entorno físico tiene muchísimo impacto en nuestro bienestar. Entonces, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Vivienda. Y algo que yo no entendía, por ejemplo, es que cuando hacíamos los planes urbanos, solamente funcionaban dentro del Ministerio de Vivienda y no teníamos como conexión con los otros sectores para que sus opiniones se incluyan dentro de los planes urbanos para desarrollar todo un distrito. O sea, todos los subsistemas urbanos de un distrito solo los veía un sector. Y yo me ponía a pensar, y para esto que siento que el Ministerio de Vivienda era como, no tenía tanta importancia como el MEF, bueno, el MEF es muy importante, pero como otros, ¿no? O sea, probablemente estaba como medio relegado. Y dije como, para mí, esto debería ser como la organización paraguas que esté encima de todo y como que articule todito. Entonces, siempre tuve esa idea como en mi cabeza. Y hace como varios meses, como inicio de año, leí que la PSM, la Presidencia del Consejo de Ministros, iba a lanzar la Secretaría de Gobierno Territorial, no, la Secretaría de Ordenamiento Territorial,
que va a ser como esa organización paraguas que yo había estado pensando todo este tiempo, creo que todavía no existe. Pero eso es, yo creo que parte de ahí, parte como de esta idea de poder integrar todas estas dinámicas en una sola cabeza y que pueda agarrar y pensar la ciudad como un sistema holístico de capas o de sistemas complejos, ¿no? O de subsistemas complejos. Y que de alguna manera toda esta superposición de capas te crea un todo. En la teoría de los sistemas complejos hay un concepto bien interesante que se llama emergencia, emergence. Y es que la sumatoria de las partes es más que el todo. Entonces, por ejemplo, si queremos definir Lima, ¿qué es Lima, no? Entonces, Lima es una sumatoria de todos. Y finalmente las ciudades es esto, ¿no? Es un sistema de capas complejas. Yo creo que por ahí va el tema de empezar a pensar todas esas cosas. Necesitamos una gran cabeza. O sea, nuevamente, esta organización paraguas que una los sectores, que integre todos los sectores. Y hablando de integración, ¿cómo es el tema de desarrollo de las Smart Cities en provincias? ¿No? O sea, y te lo menciono porque el impacto económico que podría tener, o sea, en algo tan básico como el bolsillo de cada uno de nosotros, en el desarrollo de estas ciudades inteligentes, o sea, es brutal, ¿no? Simplemente con el hecho de construir una carretera que nos traiga productos, ya simplemente baja el costo de la canasta básica, ¿no? Ya. Si a esa carretera le metemos tecnología, ¿no? A las ciudades, le metemos tecnología a la producción, le metemos tecnología a la logística, le metemos tecnología a una serie de factores, o sea, el impacto económico que tiene, o sea, en la cadena productiva, en las exportaciones, en la calidad y el costo de vida es brutal, ¿no? Claro. En temas de provincia, por ejemplo, yo creo que nos falta tanto por recorrer, de que probablemente lo primero es pensar de que no todo el Perú es igual, ¿no? O sea, y que hay muchísimas como culturas y donde vas, la gente habla distinto, se ve distinto o come distinto y probablemente hay distintas iniciativas que se adapten mejor a distintas cosas. Agotando a la pregunta, hay una iniciativa en Colombia que me parece bien chévere, que se llama fincaya.com. Lo que hace es acercar es una página web, lo que hace es acercar la producción de provincia a la ciudad sin que tenga que pasar tantos filtros. Entonces, por ejemplo, ahorita alguien en Jauja produce malla u oca, que es un producto que no llega a nuestros supermercados. ¿Pero por qué no llega? Porque no le sale a cuenta, pues. Porque un pata se lo compra a 10 céntimos el kilo, y después él le vende a él, y él le vende a él, y él le vende a él, y en Wongos lo venden a 25 soles el kilo. Entonces, lo que hace esta página web Colombia, que se llama Finca Ya, es lo que acerca esta producción a compradores de la capital o de metrópolis regionales, o sea, de lugares donde vive más gente, o más desarrollados. A mí me pareció una manera genial. Porque primero que hace que lleguen productos que no existen y segundo que ayuda a la productividad de estos centros poblados menores, ¿no? Pero también, o sea, y ahí partimos también del tema de las conexiones, la accesibilidad de las carreteras. Hace un par de meses estuve en un pueblo de la sierra que se llama Huachón y es un pueblito que tiene todo el potencial turístico que te imagines. Tiene ruinas, tiene camino incaico, tiene un apu, o sea, un nevado grandazo, pero no tiene carretera. Entonces, de Cerro de Pasco, que al este, tienes que desviarte por una trocha como de 2 o 3 horas para llegar, o podrías hacer una carretera desde Oxapampa, que está, no me acuerdo, creo que está como a 1 hora o 2 horas de Oxapampa o algo así. Entonces, pero no tiene, está como en el medio de la nada. Y lo que sucede es que la gente de este pueblito se va a Lima o se va a Oxapampa a estudiar y ya no vuelven. Pero no vuelven porque no hay manera, exacto, no hay oportunidades, pero o sea, hay potencial. Pero ese potencial no lo podemos traducir en oportunidades porque nos falta infraestructura. Y probablemente antes de introducir la tecnología, podemos empezar a introducir primero como estas cosas básicas, ¿no? Otro punto a tocar es el tema de contaminación, Uh-huh. ¿no? O sea, sabemos que el humano es la persona que contamina y que crea cosas que contaminan, ¿no? Entonces, hay varias aristas que tocar acá, ¿no? Lo primero para combatir la contaminación es el reciclaje, ¿no? O sea, más allá de reducir nuestra huella de carbono,
el reciclaje es una acción, ¿no? Que implica retroceder en lo que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Ujú. En recolectar lo que nosotros mismos hemos botado, ¿no? O sea, la mayoría de personas lamentablemente no es consciente de lo que ha generado porque la basura se va, ¿no? Yo la pongo en mi tacho, viene una persona y se la lleva. ¿Se la lleva a dónde? ¿No? Ahí es donde generamos botaderos, Ujú. ahí es donde generamos estos ríos de basura que desembocan en el mar se lleva esa basura o se lo come un pez, que al final nosotros lo consumimos, Ujú. que ahorita hay una campaña muy grande en los restaurantes porque han encontrado peces con plástico adentro, o se crean estas islas de plástico que están en el medio del Ujú. mar, Ujú. Ujú. que son responsabilidad de nadie Claro. y nadie lo combate, ¿no? Y a la larga desencadena en calentamiento global, ¿no? Esta semana en una ciudad de México cayó una granizada de 2 metros, ¿no? Y uno de los alcaldes dijo, bueno, o sea, nos tocó a nosotros, ¿no? Acá en Chincha también tuvimos granizada. En Europa tienen 45 grados de temperatura, ¿no? En una zona de España llegó a 49,5 grados de temperatura. Se murieron 8 personas, ¿no? Entonces, vemos que es una cadena. Claro. Vemos que es una cadena que nosotros mismos hemos generado, ¿no? Entonces, ¿qué medidas crees que podemos tomar para mejorar el tema de reducir, reusar, reciclar, ¿no? Cosas como de repente comida, caucho, plástico, madera, residuos electrónicos, que las mismas ciudades generan, ¿no? Ujú. Eh, Además de poder como reusar y reciclar, yo creo que también tenemos que partir desde antes, ¿no? Desde el momento en el cual esto, o sea, para poder hacer una silla tengo que sacar madera. Eh, y hay un tema que siempre lo tratamos en clase con mis alumnos y es bien interesante, y es ver el potencial de las ciudades también como agricultura urbana, por ejemplo. Y eso es solamente, estamos tratando solamente un eje, que es agricultura. O sea, no estamos tratando como, no sé, madera, agua, desagüe, basura. Y siempre tratamos como esta idea de qué pasaría si nosotros empezamos a producir acá y aquí nomás el restaurante está al costado y el mercado está al costado y comemos y después eso ahí se separa y eso va a hacerse compost. Y producimos la huella de carbono enorme, ¿no? Enormemente, porque ya no tenemos, probablemente no haya mucha gente en Lima que sabe que el ajo que come viene de Majes, en Arequipa, o que la maracuyá viene de Tumbes, o del norte, Tumbes, Piura, la cebolla viene de Majes también, entonces probablemente no hay mucha gente que sepa eso, y probablemente, o por ejemplo no hay mucha gente que sepa que el arroz, para hacer 1 kilo de arroz, toma 1000 litros de agua. Sí, 1000 litros de agua para hacer 1 kilo de arroz, y acá en Perú somos el país arrocero, ¿no? Entonces, eh, no hay mucha gente que en verdad entiende el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Que entiende como la cantidad de huella de carbono que producimos y que podríamos poder reducir si es que tenemos mucha la cadena de valor o distribución en la misma ciudad para reducir los desplazamientos. Esa, por ejemplo, es la iniciativa del Fab City de la que hablé hace un rato. Esta idea de poder tener ciudades productivas en todos sentidos, productivas, no solamente agricultura, porque estamos solo tocando el ejemplo de la agricultura, que puedan como reducir la huella de carbono. Otra cosa, por ejemplo, que sería bien interesante tratar en temas de contaminación o en temas de recursos, es el agua. Actualmente nosotros el agua que la tratamos se va al mar. Entonces, ¿por qué no regamos con esa agua? ¿No? ¿Por qué no pasamos otros tratamientos, hacemos otras cosas? ¿Por qué no empezamos a tratar nuestros residuos sólidos para hacer compost? ¿Por qué no podemos empezar a, en verdad, usar las distintas cosas para generar una como segunda oportunidad para estos residuos, ¿no? Y sí, yo creo que va bastante por ahí. Como Francia, ¿no? Que ahora ha promulgado leyes con las cuales las personas no pueden botar residuos de alimentos, ¿no? Residuos orgánicos. Ujú. Los restaurantes tienen que donar los sobrantes de comida, ¿no? Ujú. Ahora, Tengo un ejemplo muy chévere con eso. Un amigo arquitecto hace poco me contó que le han contratado, es una fábrica que hace compost. No es compost, es una fábrica de chanchos. Lo que hacen es criar cerdos, pero tienen un convenio con los restaurantes top de Lima para... Simba, No estoy seguro creo que del nombre. Simba, ¿Puede ser? sí. Ya, ok.
Y los restaurantes top les dan como la comida que sobró y Sí. sus cerdos comen como la comida top de Lima, ¿no? No, preparan un alimento especial para cerdos y eso lo distribuyen a las chancherías. Ah, ya, ok, ya, eso sí. Sí. Y entonces, eso sordo, ya, y eso es como una segunda oportunidad para todo esto que sobró en vez de Eso- tirarlo a la basura. Eso me pareció una iniciativa súper potente porque afectas varios eslabones de la cadena a la vez, ¿no? Ujú. Primero, que no botas comida. Segundo, que generas un subproducto, ¿no? Que es el alimento para los chanchos. Tercero, que estás generando un chancho mejor alimentado. Ujú. Capacitan a los chancheros, porque la chanchería en Lima siempre se ha visto como este lugar sucio, la gente que lo alimenta con basura, comida podrida, full moscas, Claro. full enfermedades, y al final ese chancho ni siquiera era apto para consumo humano. Claro. ¿no? Entonces, has afectado muchos eslabones de la cadena, como te digo. O sea, me parece una iniciativa brutalmente potente que se debería replicar en muchos sitios. O sea, la cantidad de comida que se genera, las personas que trabajan en restaurantes, las personas que trabajan en catering, no me van a dejar mentir, las personas que trabajan en bodegas, las personas que trabajan en mercados, saben la cantidad de comida, de alimento apto. Algunos se dona, ¿no? Por ejemplo, en algunos países las panaderías al final del día tienen que donar su pan, Ya. ¿no? Ah, ok. Las bodegas, ¿no? Las cadenas de bodegas, las verduras tienen que donarlas al final del día, ¿no? Eso es por ley. Pero acá no, acá ni siquiera se regula eso. Entonces, es súper potente el tema del reusar estos alimentos, ¿no? Así sea para alimentar o generar Ujú, compost, sí, no importa. ¿no? Que en verdad compostar en casa es súper fácil, ¿no? La gente en verdad se sorprendería de lo que se puede generar. Hay una serie de beneficios, de costos, el tema de los techos, Ujú. ¿no? Techos verdes, que tampoco se trabaja acá en el Perú, pero que en otras ciudades sí. Creo que Argentina está ofreciendo bonos por techos verdes. Espera, y antes de pasar al tema de la contaminación, había también un tema que quería hablar, que es, o sea, estamos hablando de comida y de la basura en sí, ¿no? La basura que no es renovable. Hace un tiempo estuve trabajando con la Municipalidad del RIMAC y estábamos haciendo el plan de desarrollo urbano. Y bueno, en una deriva urbana que tuvimos que salir de la ciudad, en estas zonas así como urbanos marginales, en ladera, la cantidad de basura, o sea, de como botaderos que veías, eran masivos, era como esquinas donde o sea, parece que ya como que se institucionalizó que ese es Se el lugar. normaliza, ¿no? Exacto, se normaliza que es el lugar donde la gente bota su basura. Entonces, como es gigante. ¿Ya? Y en mi cabeza decía, como, ah, su madre, pero ¿qué haces con eso? ¿No? O sea, ¿cómo haces que pase un camión de basura en este lugar donde ni siquiera pasa una mototaxi? Porque es así. Y ahorita con una ONG estamos chambeando en una parte de San Juan del Urigancho. Y hay una iniciativa bien interesante, que es poder usar la comida, o sea, los residuos orgánicos que se usa, que se botan en las casas, que están arriba, en la periferia, y también la materia, los residuos sólidos, poder hacer compost para poder o sea, abonar el campo de fútbol del colegio. Tiene un campo de fútbol del fútbol 11 y es terral. Entonces, como esta idea de poder sacar cosas de la ciudad, de unos residuos de la ciudad de una parte para poder usarla en otra parte. Y es un poco cerrar el circuito, ¿no? O sea, Sí. y hablamos ahí de la economía circular, es un poco poder, este último como arco que falta para poder cerrar el círculo, cerrarlo y empezar a entender que somos un sistema holístico y que podemos integrar y que probablemente algo que nosotros votamos le puede servir a alguien más. Por ejemplo, el tema de los cerdos, ¿no? Y eso, o sea, y habría que ver eso, ¿no? Porque hay muchas dinámicas en zonas urbanas marginales periféricas que son distintas a la ciudad, a nuestra ciudad, a la que estamos acostumbrados. Otro punto súper importante que mencionaste y que nos hemos salteado es el tema del riego, ¿no? Riego inteligente. Sí, y de hecho tengo un ejemplo con eso también. Y tengo un ejemplo bien paja, y es una iniciativa peruana. El año pasado, con la gestión del exalcalde Velarde en San Isidro, ellos tenían un laboratorio de innovación y tienen este convenio con un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación Internet de las Cosas de la Universidad de San Marcos. Entonces hacían estos meetups y en uno de estos meetups presentaron esta iniciativa peruana que es de un sensor de humedad. Entonces ellos partían de que ahorita el modelo normal para regar parques es que sale el camión cisterna y riega,
Probablemente no diario, pero interdiario, y gastamos muchísima agua. Riegan cuando llueve. Exacto, ríen cuando llueve, gastamos muchísima agua, hacemos tráfico y gastamos dinero. Aparte que no hay un horario de riego. Y no hay un horario de cosa riego. que es algo ilógico. Entonces lo que proponía este grupo de investigación, inventaron un sensor de humedad que lo pones en el jardín y lo que hace es, cuando el nivel de humedad del jardín llega a un nivel mínimo, manda la orden La alerta. a la concesionaria y ahí ellos recién salen a regar. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? O sea, estamos ahorrando agua, muchísima, eso es lo principal, no producimos tráfico, estamos ahorrando dinero, estamos ahorrando gasolina. Entonces, eso, por ejemplo, es una iniciativa bien smart, ¿no? Es una iniciativa de Smart City, porque si agarramos y después todos estos sensores están interconectados, ahí estamos hablando de Internet de las Cosas, la cantidad de información que se genera a segundo ahora es Big Data. Y entonces, eso, por ejemplo, me pareció una manera bien chévere de solucionar el riego. Hablando de riego de parques y eso, ¿no? Estaba leyendo de que había venido un grupo de investigadores del MIT a estudiar los canales de regadío que tenemos acá, que son preincaicos. Claro, la cultura Lima. Sí. Y, o sea, me pareció... Yo sí los conocía. Hay gente que todavía hasta ahorita no se entera de que el río Surco y el río Guatica riegan muchos de los parques de Lima. Pero estos investigadores lo que querían hacer era reabrir ciertos canales porque decían que eso, o sea, a la larga ya sí se replica, ¿no? Porque obviamente ya ahorita la densidad poblacional es mucho más alta. Si se replican estas técnicas de riego y de recolección de agua, podrían solucionar el tema del agua potable en el Perú, de la falta de agua potable en el Perú. Yo no sé si hay mucha gente que sepa que Lima es un desierto. Y de hecho nuestro ecosistema se llama desierto costero. Y es un desierto, ¿no? O sea, los españoles cuando llegan en 1535 ven que Lima no era un desierto, sino era un valle. Sí. ¿Pero por qué era un valle? Porque tuvimos una cultura Lima, Sí. que así se llamó Lima, que hizo cualquier entidad de canales, como el río Surco, como el río Catica, y muchísimos otros que ahorita que suceden algunos debajo de la ciudad todavía. Y Sí, o sea, hay muchos que no se conocen. Por ejemplo, ahorita con esto del fenómeno del Niño, se activaron muchas quebradas, Ujú. ¿no? Y cuando la gente fue a ver, o sea, si bien es una zona desértica, es atravesado por muchos canales donde hay áreas verdes, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, decimos, no, Lima es un desierto, pero si tú pasas Lurín y te vas a Pachacamac, encuentras las lomas de Lúcumo, Claro. que son regadas Ujú. y que es totalmente verde, ¿no? Y así muchos sitios, o sea, pasas Punta Hermosa y tienes otro valle, ¿no? Y pasas Nazca, Paracas y tienes otros valles, ¿no? Y así muchos, pero que obviamente no son naturales, fueron desarrollados. Claro, sí, y entonces vienen los españoles y ven este lugar verde y dicen, acá es perfecto para fundar Lima, porque hay muchísima agua. De hecho, por ejemplo, un proyecto de mis alumnos de este ciclo es poder rescatar algunos ríos, es un curso de urbanismo, para que sepan la gente. Entonces, es poder rescatar algunos canales para poder crecer agricultura en la ciudad. Y entonces es como incorporar el canal al paisaje urbano de la ciudad y además poder crecer agricultura y reducir la reducir la huella de carbono. Sí, y o sea, la verdad es que no estoy muy seguro cómo puedes rescatar ahorita el canal sin romper la mitad de la ciudad, pero sería lindo también, ¿no? O sea, justamente eso es lo que nos falta un poco de naturaleza en esta Lima que es súper gris, súper cemento, o sea, no tenemos espacios públicos. Y hablando un poco de alimentación de todo este Smart City, ¿no? Hablemos un poco de energías renovables, que también lo hemos dejado de lado, ¿no? Ahora ya la mayoría de ciudades ya no está hablando de cómo generar la energía, ¿no? Ya se sabe cómo generar la energía. Ahorita lo que estamos haciendo es luchando contra las políticas tradicionales para migrar a esas nuevas formas de generar electricidad, ¿no? Tenemos que luchar contra dos gigantes, ¿no? Que son las compañías de petróleo y las compañías de carbón, ¿no? Que son los grandes alimentadores de las ciudades y las industrias. Y bueno, todavía no tenemos gigantes en lo que es generación de energía eólica,
generación de energía a través del movimiento de las olas, generación de energía a través de paneles solares, ¿no? No hay impulso. Por ejemplo, nosotros tenemos gas natural, el cual todavía no llega a todas las personas, ¿no? Todavía tenemos fugas, ¿no? Se rompió el oleoducto del el ramal norte en la selva, contaminó un montón de poblados indígenas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a migrar, ¿no? Hacia esas nuevas tendencias? De hecho, yo, por ejemplo, planteé una pregunta y es que si es que necesitamos gigantes de estas energías, y tengo un buen ejemplo con eso. No estoy seguro si es Los Ángeles o San Francisco, ¿ya? Pero están iniciando un modelo muy interesante de Smart Grid. Smart Grid es como toda la parte energética y de infraestructura de energía. Entonces lo que hacen es, se están como uniendo por núcleos urbanos. Cuando digo núcleos urbanos me refiero a urbanizaciones o barrios, y están produciendo su propia energía con paneles solares. Entonces toda esta energía que ellos producen con paneles solares, que básicamente es energía colaborativa, va a un generador. Usan lo que necesitan y el sobrante se lo venden a la red eléctrica nacional. Entonces lo que está empezando a pasar son distintos como, no sé, como guetos energéticos, no sé cómo llamarlo, como sectores. Como un blockchain de energía. Es exacto, es como un blockchain de energía. Son como barrios energéticos, ¿no? Y entonces, y empiezan a generar su propia energía y lo que sobra se lo venden. Son pequeños nodos que alimentan a un Ujú. animal más grande, Que ¿no? y está buenazo, porque también hacen dinero, porque a veces no usan toda la energía Claro. que necesitan. A lo que voy es que es una iniciativa bottom-up, como desde la gente, ¿no? Es una iniciativa desde las personas para generar su propia energía. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hay muchísimas zonas periféricas acá que no tienen electricidad y que tienes que esperar años de años para que venga la red nacional a ponerte tu energía? O si no, por último, agarras y jalas del poste, ¿no? ¿Por qué no podemos empezar como a pensar esta idea como de smart slum? Como estos slums inteligentes que pueden producir su propia energía. O por ejemplo en provincia, ¿por qué no empezamos a generar como estos acá? Y hasta podrías empezar a almacenar en esta batería, ¿no? Lo que te sobra. O sea, el concepto que acá se maneja simplemente es ineficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes los recursos para generar energía, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar quiénes son los que tienen menos energía, son la selva y la sierra. En la selva tienes un montón de ríos. Podrías tirar generadores que ahorita te venden en Amazon Sí. o en AliExpress, estos generadores donde simplemente empiezan a girar por el agua que pasa y generas energía. En la sierra peor, tienes caídas de agua. O sea, tienes mucha más energía generada ahí, ¿no? Entonces, este, creo que el tema acá, regresando al inicio de la conversación, es el factor humano, ¿no? O sea, tiene que haber iniciativas que nos ayuden a desarrollar ese tipo de proyectos, ¿no? Y ahorita hacemos hincapié en el tema de las universidades y invocamos un poco que las universidades Claro. desarrollen ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, cómo emplear mejor la energía que se está desperdiciando, cómo de repente llevar agua a otros sitios, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que sí han generado bastante impacto, como el Atrapaniebla, que generaba agua potable, ¿no? Hay generadores eléctricos con el movimiento que se genera a través del cauce de los ríos, ¿no? Pero tendría que haber más, ¿no? Iniciativas bottom-up necesitamos, como de la gente. Tú sabes, por ejemplo, que el Morro Solar es uno de los lugares, o el lugar con más neblina de Lima. Y es gigante, ¿no? Hay unas fotos bien bacanas del Morro Solar deteniendo la neblina que viene del sur y toda esta parte del malecón no está como Sí. sin humedad. Ahí podríamos poner muchísimas atrapanieblas. No quería pasar el tema del factor humano. Me gustaría hablar de algo que se llama crowd sensing. ¿Ya? O sea, tenemos este concepto que se llama el crowdsourcing, ¿no? Que básicamente es pedir como, o sea, que las iniciativas colectivas innovadoras para resolver un problema, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el primer crowdsourcing fue en 1614, que el gobierno británico pidió iniciativas innovadoras a su población para poder medir un barco en el mar. Si a eso le añadimos la capa de la tecnología, información y comunicaciones, obtenemos algo que es el crowd sensing. Porque nosotros al tener un smartphone tenemos sensores todo el día, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de empezar a tener información territorial. Por ejemplo, un ejemplo básico es Waze.
Waze tiene dos tipos de crowd sensing, el pasivo y el activo. Sí. Yo solamente por tener el aplicativo abierto y tener un GPS, ya estoy midiendo una velocidad, y eso es lo que hace Waze, ¿no? O sea, mide mi velocidad, mide la tuya, mide la de ellos, y con eso saca como un promedio, una media de cuánto es la velocidad de esta ruta. Luego puedo pasar a la parte activa del crowd sensing. Yo puedo empezar a reportar al policía, puedo empezar a reportar la obra, el tráfico, el choque. Y eso es un poco también esta como participación ciudadana, pero electrónica. Entonces, ¿qué pasaría si hay como un Waze urbano para las municipalidades, ¿no? Entonces, un aplicativo donde la gente pueda reportar si es que hay un bache, si es que hay delincuencia, y es que sea también como una fuente directa de información para las municipalidades. Entonces, este tema de poder lograr el factor humano y la participación del factor humano es muy importante para poder hacer el modelo de Smart City, ¿no? Bueno, vamos cerrando un poco el conversatorio porque obviamente ese tema da para mucho más. Sabemos que el tema de Smart Cities abarca todo en nuestra vida, ¿no? Todo lo que hacemos, lo que caminamos, dónde vivimos, lo que comemos, una serie de factores que interfieren en nuestras vidas. Queremos agradecer la visita. No, gracias a ustedes. Gracias a ti. Ya saben que pueden encontrar y más contenido en las plataformas de Súmate al Éxito. Información de contacto. Bueno, me pueden buscar como Flavio Vila en LinkedIn. Y tengo un blog que podrían seguirlo, es blog Innovación Urbana, lo pueden buscar en Facebook. Y el link es innovacionurbanismo.blogspot.com. Ahí siempre publico contenido de Smart Cities, de gobierno electrónico, de innovación en el urbanismo. Yo soy arquitecto y me interesa muchísimo este tema. Y nada, eso es. No voy a decir mi celular porque es largazo y nadie lo va a apuntar, pero eso es. Bueno, ya saben que pueden encontrar esto y más en www.sumatalexito.com, en el Facebook Súmate al Éxito, en el fanpage también de Startup Gym. Mi nombre es Carlos Escalacán. Muchas gracias.